Bienvenidos a esta nueva inversión en los materiales que nos habéis enviado. Hoy tenemos algo que, a primera vista parece sencillísimo, pero que esconde una profundidad increíble. Partimos de una frase del escritor Michael Pollan, que seguro que mucha gente ha oído, sobre nutrición. Sí, la de come comida, no demasiada. Principalmente plantas. Esa misma. Y lo que me parece fascinante es que los textos que vamos a analizar, un ensayo y una serie de reflexiones, cogen esta regla y la convierten en una filosofía de vida completa. Nuestra misión hoy es desgranar esto, ver si de verdad funciona, si podemos usar estos 3 principios para navegar relaciones, resolver conflictos y, en fin, vivir con un poco más de sentido. Pues sí, es una premisa que engancha mucho. Yo creo que por eso, por su simplicidad, es casi como un reto, ¿no? Se puede coger algo tan terrenal como un consejo de dieta y aplicarlo a las complejidades del alma humana. Yo creo que el viaje que proponen las fuentes no va tanto sobre lo que ponemos en el plato, sino sobre dónde ponemos la atención. Totalmente. Que al final es lo que nos alimenta o nos envenena el día a día. Totalmente de acuerdo. Venga, pues vamos a empezar a desmenuzar esto. La primera parte es come comida. En nutrición, Pollan lo usa para distinguir entre alimentos reales y productos ultraprocesados. Pero los textos que tenemos le dan un giro muy profundo. ¿Cómo trazan ese paralelismo entre la comida real y nuestra vida? Pues lo hacen de una forma muy directa, la verdad. Contraponen lo que llaman interacciones reales con distracciones artificiales. Vale. La comida real serían las situaciones humanas, a menudo complejas, incómodas, que tenemos justo delante. Y las distracciones artificiales son ese ruido de fondo, esa polémica prefabricada en redes sociales, esa indignación de segunda mano que consumimos sin parar. Claro. Y que, como la comida basura, pues te llena, pero no te nutre nada. Es como elegir entre tener una conversación difícil con un amigo o pasarte una hora viendo a desconocidos discutir en Internet. Y para ilustrarlo, las fuentes usan un ejemplo que me pareció potentísimo por lo antiguo y a la vez lo moderno que es. La parábola del buen samaritano. Un clásico, sí. Nunca pierde vigencia. Exacto. La historia es conocida por todo el mundo. Un hombre es asaltado, lo dejan medio muerto en la cuneta, pasa gente importante, gente religiosa, y todos miran para otro lado. Pero llega un samaritano, que en esa sociedad era, un marginado, alguien de quien no se esperaba nada bueno. Un paria. Sí. Y es el único que se para. Y lo que me impactó al releerlo en los textos es lo físico que es todo lo que hace. Le limpia las heridas con aceite y vino, se las venda, lo sube en su animal y paga de su bolsillo para que lo cuiden. Es la definición de comer comida. Totalmente. Se enfrentó a la realidad cruda, sucia y costosa que tenía delante, en lugar de hacerlo fácil. Sí, y las fuentes señalan un matiz que es clave. El samaritano no se pone a debatir la situación. No. No escribe un tratado sobre la inseguridad en los caminos. Actúa. Y eso me lleva a pensar en lo que los textos llaman el músculo del discernimiento. Explica eso. Pues que no se trata de reaccionar a todo. Si intentáramos solucionar cada injusticia del mundo, nos quemaríamos en un día, ¿no? Claro, imposible. La habilidad es saber distinguir el sufrimiento genuino y cercano, la comida, del ruido que está diseñado solo para captar nuestra atención. De hecho, hay otro ejemplo en las fuentes que me pareció brutalmente efectivo para esto. Un programa de televisión que mencionan ¿qué harías tú? Ah, sí, los experimentos estos sociales. Justo. Ponen a actores en situaciones límite en público para ver cómo reacciona la gente de la calle. Por ejemplo, un padre visiblemente bebido en un restaurante diciéndole a su hijo pequeño que tranquilo, que ahora coge él el coche para llevarle al partido. Vaya tela. O un hombre gritándole a su pareja en un parking. Son situaciones increíblemente incómodas que te ponen en la misma encrucijada que al samaritano. ¿Miro para otro lado y sigo con mi vida? ¿O me meto en un lío que no me apetece nada, pero que quizá es lo correcto? Es que esa es la cuestión. Elegir lo real casi nunca es cómodo. Requiere un compromiso. Hay una cita en los materiales de un tal Christian Morgenstern que dice: «El hogar no es donde vives, sino donde te entienden». ¡Qué buena! Y creo que conecta con esto. El verdadero alimento en una relación es ese entendimiento. Y eso solo se consigue estando presente, atendiendo de verdad a la persona que tienes delante, no a la versión digital o a la caricatura que nos montamos.
Es un entrenamiento diario para no llenarnos de sucedáneos, vamos. Me gusta esa idea de que es un músculo que se entrena. Pero claro, elegir lo real, como el samaritano, no significa que debamos intervenir siempre con la máxima intensidad, ¿no? Supongo que eso nos lleva a la segunda parte del consejo. Exactamente. Una vez que has elegido la comida real, la siguiente pregunta es, ¿cuánta? Y ahí entra el segundo principio. No demasiada. No demasiada, la analogía con la comida es obvia. Puedes comer el brócoli más sano del mundo, pero si te comes 5 kilos vas a acabar mal. Lo que me voló la cabeza es cómo aplican esto a las relaciones, sobre todo a esa necesidad tan humana de tener razón. Uf, sí. Hay una frase de una canción de Bruce Springsteen que citan y que, me dejó helada. Decía algo como, luchamos duro por nada, luchamos hasta que no quedó nada. Es que es la historia de tantas discusiones, ¿verdad? Empezamos por una tontería y acabamos devorándolo todo. Es una imagen desoladora y muy cierta. Los textos lo describen como un exceso en el consumo de nuestra propia rectitud. Qué buena descripción. Nos emborrachamos de tener razón, nos volvemos adictos a ganar la discusión y no nos damos cuenta de que cada victoria es una derrota para la relación. El resultado es que ganas el punto, pero pierdes a la persona. Sí, pero aquí me surge una duda. ¿Este consejo de no demasiada no corre el riesgo de volverse pasividad? O sea, si lo aplicamos a una injusticia clara, a una situación de abuso, ¿no sería peligroso aconsejar moderación? Esa es una pregunta crucial. Y las fuentes son muy claras en esto. No se trata de evitar el conflicto a toda costa. Hay batallas que son necesarias. Vale. La clave está en diferenciar el conflicto que ellos llaman nutritivo, el que busca una solución o defiende un principio justo, del conflicto tóxico, que solo busca alimentar el ego. La regla de no demasiada se aplica a ese consumo de conflicto por el conflicto, a esas discusiones que se convierten en un bucle sin fin. Entiendo. Es saber cuándo una discusión ha dejado de ser productiva y se ha convertido en comida basura para el ego. Justo. Y para eso proponen una idea que me parece brillante. La llaman la gratificación aplazada en las relaciones. Es la capacidad de, en el calor de la batalla, tragarte el orgullo. No decir esa última frase hiriente que tienes en la punta de la lengua. Qué difícil. Dificilísimo. Pero es una inversión. Sacrificas la pequeña gratificación de ganar ahora por el beneficio a largo plazo de conservar la relación. Usan una cita al preparador físico, Dan John, que es perfecta. Dice, más no es mejor. Mejor es mejor. Ostras, qué buena. Mejor es mejor. Más gritos no llevan a una mejor comunicación. Para nada. Más y tú más no lleva a una mejor solución. Nada. A veces, menos es lo que crea el espacio para que algo mejor crezca. Menos palabras, menos reproches, menos necesidad de tener la razón. Y esto, dicen, es vital sobre todo si hay niños. Ah, claro. Ver cómo se pide perdón, cómo se acepta una disculpa. Enseñarles a elegir la conexión por encima de la victoria. Lo cual nos deja con la despensa llena de comida real y consumida con moderación. Pero, ¿qué tipo de comida debería ser la base de nuestra dieta? Y aquí es donde entra el tercer principio, que es el que le da la dirección a todo esto. Ahí vamos. Principalmente plantas. Principalmente plantas. Me encanta la flexibilidad que tiene esta parte. No dice solo plantas. No es una regla absolutista. Acepta que somos humanos, que nos equivocamos. Acepta que de vez en cuando el cuerpo te pide un bollo industrial y no una ensalada de kale. Exacto. Y a nivel relacional, pues a veces te apetece ganar esa discusión tonta o te dejas llevar por el ego. El truco, como diría Pollan, es que eso sea la excepción, no la base de tu dieta. La base, las plantas de nuestra vida, serían la compasión, la conexión, el perdón. La generosidad. Todo aquello que nos sostiene y nos hace crecer a largo plazo. Sí, y el buen samaritano vuelve a ser un ejemplo perfecto de esto. Él no esperó a tener el kit de primeros auxilios ideal, ¿sabes? No, claro. Usó lo que tenía a mano. Aceite, vino, su tiempo, su dinero, para sostener la vida del herido. Se centró en lo que nutre, en lo fundamental. Y aquí los textos conectan dos ideas que parecen opuestas, pero que juntas son muy potentes. Involúcrate y déjalo ir. ¿Y cómo las conectan? Pues de una forma muy elegante. Nos animan a involucrarnos en lo que sostiene, o sea, las necesidades reales de la gente, la comida de la primera parte. Sí. Y a dejar ir lo que agota,
Las discusiones triviales, la necesidad de ganar, la comida basura de la segunda parte. Es un equilibrio dinámico. Totalmente. Saber a qué aferrarte y qué soltar. Y para ayudar en ese discernimiento, mencionan una herramienta que a menudo subestimamos. Una cita de Jennifer Jones dice: si pudieras elegir una característica que te ayude en la vida, elige el sentido del humor. Es verdad, el humor es el gran relativizador. Te ayuda a no tomarte demasiado en serio a ti misma, que suele ser el origen de la mayoría de conflictos tóxicos. Pero claro, aplicar todo esto es difícil. Vamos a fallar. A veces nos pasaremos de frenada, otras no llegaremos. ¿Qué dicen las fuentes sobre el fracaso? Pues dicen que el fracaso no solo es inevitable, sino que es necesario. Es parte del menú. Hay una cita de un portero de hockey, Roberto Luongo, que lo ilustra muy bien. No importa cuántas veces te derriben, lo único que importa es cuántas veces te levantas. Me gusta. Esta filosofía no es un destino al que se llega, es un camino. Y en el camino te caes. El problema no es caer, es qué haces con la caída. Claro, si te quedas revolcándote en el arrepentimiento o si lo usas para aprender. Exactamente. Y esa es para mí una de las distinciones más potentes de todo el material. La que hacen gracias a una cita de Victoria Holt. Nunca te arrepientas. Si es bueno, es maravilloso. Si es malo, es experiencia. Uf. La diferencia entre arrepentimiento y experiencia es abismal. El arrepentimiento, dicen, es como comer la misma comida en mal estado una y otra vez. ¿Te envenena? Te envenena. Te ancla en el pasado. No te aporta nada. La experiencia, en cambio, es metabolizar el error. Es analizar por qué esa comida te sentó mal y convertirlo en sabiduría. O sea, ¿los fallos no son fracasos a ocultar? No, son datos. Son lecciones que nos enseñan, a veces a la fuerza, qué es lo que de verdad nos nutre y qué no. Vale. O sea que el objetivo no es ser perfecta, sino ser un aprendiz constante. Una vez que tenemos esta hoja de ruta, elegir lo real, practicar la moderación, centrarnos en lo que sostiene, el mensaje final de los textos parece ser bastante urgente, ¿no? Es un llamado a la acción inmediato, sí. Hay una frase demoledora que lo resume. Cuanto más esperas el futuro, más corto será. La verdadera tragedia no es equivocarse al intentar vivir así, es posponerlo. Esperar a jubilarte para arreglar una relación, esperar a tener tiempo para tener esa conversación. Es que las relaciones se rompen ahora, no en el futuro. El samaritano no dijo, ya volveré mañana, que hoy tengo prisa. Actuó en el presente. Cada vez que elegimos la distracción sobre la conexión o la victoria sobre la paz, estamos causando un daño real en el momento. La intención sin acción, como dicen, es simplemente el arrepentimiento que estamos cocinando para el futuro. Hay una cita final de un tal Dean Jackson que para mí lo ata todo de una forma magistral. Dice: escuchar es un arte que requiere atención por encima del talento, espíritu por encima del ego, a los demás por encima de uno mismo. Si te fijas, resume toda la filosofía. A ver, atención por encima del talento es. Es come comida. Presta atención a lo real que tienes delante, no te pierdas en tus propias ideas. Vale. Espíritu por encima del ego es no demasiada. Elige la paz de la relación sobre la victoria de tu ego. Claro. Y a los demás por encima de uno mismo es principalmente plantas. Céntrate en nutrir al otro porque eso al final es lo que te nutrirá a ti. Es una síntesis perfecta. Y me hace volver por última vez al samaritano. Los textos acaban con una reflexión muy interesante sobre los límites, usando una cita de Cervantes. Cree que no hay más límites que el cielo. El samaritano parece encarnar esto. Rompe los límites sociales, étnicos, el del miedo. Su compasión parece no tener límites. Sí, pero aquí viene la paradoja que exploran, y es fascinante. Él demuestra una compasión sin límites precisamente porque elige voluntariamente los límites correctos. ¿Cómo? Se autoimpone el límite del servicio, el de la humildad, el de sacrificar su propia comodidad, su tiempo y su dinero. O sea, que no se trata de vivir sin límites, sino de elegir los que te expanden en lugar de los que te encierran. Exacto. Suena contradictorio, pero la verdadera libertad no parece estar en la ausencia total de restricciones, sino en la capacidad de elegir las limitaciones que nos dan un propósito y nos hacen mejores. Elegir el límite de la fidelidad en una pareja, el de la honestidad en el trabajo, el del sacrificio por los demás. Y esto me lleva a un pensamiento final para dejarlo en el aire. Adelante. Si aceptamos esta paradoja, la pregunta que podríamos hacernos es doble. Primero,
¿Qué límites autoimpuestos, como el miedo a quedar mal, el orgullo, los prejuicios, nos están aprisionando ahora mismo? Nos están haciendo la vida más pequeña. Y segundo, y esta es la parte más interesante, ¿qué limitaciones elegidas voluntariamente, como el compromiso con alguien, el servicio a una causa o simplemente el sacrificio de nuestro ego en una discusión, podrían en realidad hacernos sentir más libres y más plenos?